Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Esta es la 19ª, Carlos Calderón, ¿no? Décimo novena, 19ª no es la 20, emisión. no es la número 20. ¿Es la 20? Es que el martes pasado, el jueves pasado no tuvimos programa, ¿no? Ah, sí, cierto. Eh, entonces, no podemos saltar Sí, a la sí, sí. torera un Mm. programa. Entonces, sí, es la 19ª emisión de la mesa de análisis de eh, Politeia. Eh, ahí vamos tomando el tranquillo, dirían los españoles, Carlos Calderón. Y qué Sí. bueno, estamos esperando la incorporación de nuestro compañero y amigo Arturo López Flores, el politólogo egresado de la Universidad de la Sorbona, casi de ninguna parte, pues que se integre a esta mesa. Pero por lo pronto, pues estamos aquí, nuestro compañero y amigo Carlos Calderón Vieda. Muy buenas tardes, Carlos Buenas Calderón, tardes, Velázquez. y su servidor César Velázquez Robles para conversar con ustedes a lo largo de una hora sobre los temas principales que están ahí en nuestra agenda pública. Y por cierto, hay muchísimos temas, pero antes, y para que no se me olvide, Carlos Calderón, te quiero preguntar hacer una pregunta. Estaba revisando la edición online del Universal y hablan de una escuela que fundó en 2014 Elon Musk, una escuela que se llama Ad Astra, y es una escuela especial para formar especialistas en innovación tecnológica. Eh, Recordé de inmediato que el lema de la Escuela de Agricultura es justamente Áspera ad Astra, ¿no? Áspera astra, No sé si todavía seguirá siendo, pero hacia al la menos cumbre, lo era. hacia la cumbre. ¿Quieres? Bueno, pero el Sursum Versus, Bueno, Sursum ¿qué versus es es también? el de Es la hacia la cúspide. Escuela de Ingeniería es áspera astra, Ad, astra. áspera ad astra. Sí, Eh, sí, así se llama la escuela, está fundada por Elon Musk, ¿no? Así Ad se llama, astra. sí. Ujú. Y Eh, significa eso, hacia la cumbre. Pues hasta donde, por el conocimiento Bueno, hacia la cumbre. Esa es más o menos la idea que he tenido todo sí. el tiempo. Ajá, bueno. Bueno, yo dije, ahorita le voy a preguntar a Carlos Calderón que debe saber, porque tú eres ingeniero de profesión, ¿no? Sí, ingeniero Eres con egresado. especialidad en economía y ahora con especialidad en politología, Carlos Calderón. Ahí la Bueno, llevas, ¿no? digamos que soy un intruso de las ciencias sociales, ¿no? Soy un ingeniero, formalmente. En las ciencias sociales me muevo sin documentos. Pero en el campo de las ciencias sociales eres feliz e No, indocumentos, sí, como yo. la verdad es que sí, se Sí, presta yo más a soy las conjeturas, pues por eso es que me gusta tanto este ámbito del y el que no conocimiento, a la conjetura, el que no especulación y esas especula, no cosas. alcanza el cielo, No como alcanza dices el tú. cielo. Bueno, entonces, vamos a ver, Carlos Calderón, vamos empezando con este tema. Hay muchos temas, como siempre, en la agenda, ¿no? Mira, hago un conteo, un recuento muy rápido de asuntos de orden internacional que pues deberían ser motivo de inquietud, reflexión y análisis de parte nuestra. Claro que no podemos abordar todos los asuntos, pero cuando menos hacemos un repasito así muy. Ayer hubo una reunión en Washington de cónsules mexicanos en toda la Unión Americana. Se reunió alrededor de poco más de medio centenar de cónsules convocados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Quebrar. Ebrard Casaubon, ¿no? Entonces, bueno, como respuesta, pues a lo que ellos consideran una injerencia y una intromisión de Estados Unidos en nuestros asuntos internos y pues la orientación que se les dictó a todos los cónsules, a ese medio centenar de cónsules reunidos en Washington, es que hay que emprender una dura batalla
en la línea de la orientación dictada por el presidente López Obrador también, de denunciar a todos aquellos que conspiren contra nuestro país. Y para López Obrador es evidente que opinar sobre los asuntos de nuestro país pues ha pasado a ser algo insoportable, algo intolerable, algo que violenta nuestra autodeterminación, autonomía e independencia. Entonces, el discurso oficial, el discurso gubernamental en la relación de México con Estados Unidos, pues está escalando, y ese escalamiento que se traduce en una beligerancia verbal creciente, pues puede llegar a provocar un choque y un encontronazo que dificulte y tense más la relación entre ambos gobiernos, que no entre ambos pueblos, sino entre ambos gobiernos. Este es un asunto, bueno, que también, como decía, puede merecer nuestra preocupación, nuestra atención, porque no vivimos aislados, no vivimos al margen, vivimos ya en sociedades abiertas. Eso hubiera estado bien hace 30, 40 años, cuando todavía la mexicana era una sociedad cerrada y una economía cerrada, ¿no? Con un régimen, pues todavía en gran medida autoritario, y no se permitía de ninguna manera esta actitudes llamadas en ese entonces, y ahora también, por supuesto, siguen siendo llamadas injerencistas. Eso es por un lado. Y mientras eso ocurría en la capital estadounidense, pues en la capital mexicana, en Palacio Nacional, se reunía el presidente López Obrador con representantes, con figuras parlamentarias de Estados Unidos, también con el ánimo y el propósito de revisar algunos temas de la agenda. Por supuesto, una reunión de la cual no se conocer cuál había sido la temática, la agenda abordada en los resultados de este encuentro, más que una declaración al final de este encuentro formulada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ken Salazar simple y sencillamente dijo que los lazos que unían a México con Estados Unidos eran lazos históricos e indisolubles, y que dejar por el bien de ambas naciones en la línea de lo establecido en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Eso es un asunto de política internacional, de la agenda internacional, bueno, al que hay que estar muy atentos, y este tema también lo podemos enlazar rápidamente con la quiebra del banco Silicon Valley Bank, ¿no? Y bueno, pues el desgarriate, el desorden financiero que se ha desatado en Estados Unidos ha generado en los mercados financieros internacionales una psicosis que hace ver en un horizonte muy cercano la posibilidad del estallido de una nueva recesión en la economía mundial. Y ya lo sabemos por la experiencia y el funcionamiento del ciclo económico en el capitalismo, de que ya las crisis no son crisis de sobreproducción ni son crisis de subconsumo, como en el pasado, sino que ahora, cuando empieza una crisis, empieza en el sector financiero. Y ves, pues, la quiebra de este banco y la quiebra de otros dos bancos de menor tamaño, pero que también tienen relevancia e importancia en el sistema financiero internacional y en la economía estadounidense, pues ha generado ambiente al que no es ajeno nuestro país, porque afortunadamente estamos viviendo en una sociedad abierta, ¿no? Los cierres de fronteras ya parecen ser cosa del pasado, Estamos asistiendo, por cierto, a un proceso de desglobalización que puede hacer que esas viejas fronteras que habían ido difuminándose se reconstruyan. Pero bueno, estamos en ese proceso. Esos son temas interesantes que deberían ser motivo de reflexión nuestra. Si nos acercamos más a nosotros, pues también vemos que la política ha dado mucho de qué hablar. Ahí están las declaraciones de Gustavo de Hoyos, que se ha presentado como pues una nueva alternativa de las
oposiciones al, al régimen, al López Obradorismo, pero también, y eso me llama mucho la atención, no sé cómo lo veas tú, se ha presentado con un discurso bastante beligerante, llamando a recuperar, pues, no sé, políticas como el restablecimiento de la pena de muerte, la persecución de los delincuentes, sin hacer ninguna concesión, de que jamás se va a reunir con la mamá del Chapo, bla, 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 bla. Un discurso bastante endurecido que a juicio mío, no sé, ahorita ya tendremos oportunidad de otros, pues no hace sino enfrentar más el escenario, llevar la escalada verbal a un campo en el que finalmente la precisión que yo tengo, difícilmente puede haber un ganador. ¿Te parece que empecemos con estos temas? Luego pasamos a lo del Sí, plan B, al sí, regreso sí, de sí, Edmundo me parece Jacobo bien, y me otros parece temas. bien. Muy bien, adelante. Bueno, voy al tema que voy a comentar primero, es reunión de cónsules que tú, en el orden que tú lo has presentado, efectivamente se ha llevado una reunión de cónsules en Estados Unidos a Sí. propósito de estas embates, de estas presiones que ha recibido el gobierno mexicano de parte de algunos senadores norteamericanos del Partido Republicano, en donde demandan al gobierno mexicano que aplique una política más definida, más punitiva hacia el tráfico de drogas, particularmente de esta sustancia química, el fentanilo, ¿no? Que causa Así es. muertes diariamente en los Estados Unidos. Entonces, ellos dan sus argumentos, todos de alguna manera aquí los hemos comentado ya varias veces, y no los trataré. La demanda principal o a la que le han dado mayor sonoridad, mayor realce, es que se declare, en primer lugar, se declare a los traficantes mexicanos como terroristas. Dentro de las leyes norteamericanas, esta clasificación de ciertos delincuentes como terroristas le permite al Estado norteamericano, al gobierno norteamericano, perseguirlos en cualquier lugar del mundo. Justamente a partir de esta base jurídica, de ellos únicamente, es que emprendió el gobierno de, del, del Tejano, este presidente republicano, perdón, Bush, esta búsqueda dramática que hicieron por Afganistán siguiendo a Osama Bin Laden. ¿Por qué andaban las tropas norteamericanas allá? Porque estaban amparadas en esa ley y entraron a ese país Así es. clandestinamente, entraron en aviones supuestamente esos que invisibles que les llaman, bajaron por helicóptero, se fueron, toda una operación nocturna donde ya lo tenían localizado a Osama Bin Laden, lo capturaron inmediatamente y lo más sorprendente de esta operación fue que se estaba viendo en vivo en algunos lugares del mundo, sobre todo en la Casa Blanca. El mismo presidente, su gabinete y demás cercanos estaban viendo la operación a todo Sí, color. en tiempo real, claro. En Sí, tiempo real. así es. Y bueno, el resto del público pues lo vimos también, si no inmediatamente, por algunos minutos más tarde. Y tomaron vivo a Osama Bin Laden, se lo llevaron, lo subieron a un helicóptero, después a un avión, y parece ser que en el mismo avión decidieron tirarlo al mar, porque no querían, primero, mantenerlo vivo, y segundo, no querían quitarle su vida en territorio norteamericano, y tampoco querían llevarlo a Guantánamo. Entonces lo mejor era tirarlo al mar, y además con el objetivo de que no se supiera en qué parte había caído, para que no lo buscaran sus restos y hacer una especie como de monumento luctuoso eterno ahí, ¿no? Entonces todo eso lo Sí, hicieron, y justamente porque fueron declarados como terroristas, que eran terroristas, de luego que sí,
lo que hicieron con las Torres Gemelas es un acto de terrorismo, sin duda, y ellos mismos se vanagloriaron y lo presumieron como un acto de heroísmo. Bueno, Así eso es. pasó. Esa misma clasificación es la que quieren hacer con los narcos y implica, además de la declaración, pues la posibilidad de que de Fuerzas Armadas norteamericanas, Guardia Nacional o Marines o no sé qué, penetren al territorio mexicano y vengan a capturar a los delincuentes mexicanos, presuntos delincuentes, los capos, pues. Entonces, desde luego que el gobierno mexicano no lo aceptó. Mucha gente también nacional que no necesariamente apoya a Obrador tampoco la acepta y eso Sí. le dio un respiro al gobierno de Obrador para reaccionar y hacer esto, mandar a Ebrard allá a decir que no aceptaban esa pretensión de unos republicanos, no de todos. Incluso el gobierno de Biden no ha dicho nada al respecto, se ha portado con cierta prudencia al respecto y no se ha definido por ningún otro lado. Y si ha tenido algunas predefiniciones, no son a favor precisamente de esa salida militar al asunto, ¿no? Sin embargo, como viene una víspera electoral en Norteamérica, quizá las circunstancias lo lleven a radicalizarse al mismo presidente norteamericano Biden. Ahora bien, mi punto de vista es que yo creo que tanto los norteamericanos como el gobierno mexicano están equivocados. Cuando va Ebrard a reclamar que toda esta violencia que hay en México es por las armas que ellos envían a México, ¿no? Que trafican con armas de Estados Unidos hacia México, eso provoca que a su vez aquí ya está la gente armada y provoca también la inseguridad, que en algunas circunstancias se ha golpeado también a compatriotas suyas, como acaba de ocurrir hace algunos días, ¿no? Con 4 o 5 americanos que cruzaron la frontera. Bueno, efectivamente, sí es cierto que aquí se produce y se trafica droga y sí es cierto que en Estados Unidos acá se producen los armamentos y se trafica con ellos hacia allá. Pero si fuéramos estrictos en el tiempo de esas cosas, el origen de todo este tema, tiene que ver con que aquí se produce la droga porque el mercado en donde esa droga se realiza, se vende precisamente en Norteamérica. Y si hay armas compradas a Norteamérica de forma ilegal, es porque con el dinero que ellos reciben en Estados Unidos es con ese dinero con que se lo traen en armas. Y algunos distribuidores norteamericanos no les pagan en cash, sino que precisamente son de los que les envían el mismo armamento. Entonces es un circuito de intereses que se complementa, los que producen la droga y los que producen las armas. Es lo mismo, esta ruta es una ruta similar a que tienen los bienes y mercancías que se pasan de un lado a otro de ambos países. Por ejemplo, el TLC, ¿qué es? El TLC es un tratado de cambio de bienes unos por otros, pero bajo el resguardo de la ley. ¿Y qué es este problema que estamos viendo? Pues es lo mismo, pero sí fuera de la ley. Es decir, aquí se produce el producto o se distribuye, es decir, el tráfico de drogas se lleva a la frontera y ya se vende. Bueno, aquí lo mismo, aquí se producen los tomates, se distribuyen, se llevan a la frontera y ya se vende. Uno bajo la ley, otros fuera de la ley. ¿Qué traen eh, ambos productos venden allá? Bueno, algunos traen dólares, otros traen armas y los otros traen dólares y no sé qué equipo o algo así. Es decir, es un problema que no puede culparse uno al otro. Es un problema de proceso y en este caso, como este tráfico de bienes ilícitos, ilegales, está fuera de la ley, no es echarle la culpa al que produce, no es echarle la culpa al que es el soberano del territorio en que se trafica. Pues, no es echarle la culpa únicamente a los que producen las armas, como aquí el gobierno critica a los Estados Unidos por las armas, el gobierno de allá critica a los Estados Unidos por la producción y el tráfico. Es decir, lo que debe de hacerse y lo que
han dicho 1000 veces que lo van a hacer, pero no lo hacen, es ver el problema global. Y en esta globalidad del problema, de esta gravedad del problema, hay otro problema muy serio, que es el problema de la salud. El problema de la salud, tanto en Estados Unidos como en México, donde el daño del tráfico de estos bienes ilegales es precisamente el mercado consumidor. ¿Y dónde es ese mercado? Pues la mayor parte de ese mercado está en los Estados Unidos. También es un problema de ellos. También es un problema de que también trabajen con los demandantes, ¿verdad? O sea que no es tan simple el asunto como para decirle a los cónsules y que además hagan una política injerencista en que se van a meter en lo electoral para que le digan a los médicos norteamericanos que no voten por fulano y que sí voten por un perengano, pues eso creo que en lugar de resolver las cosas lo están, la están enrareciendo, la están complicando. ¿Por qué? Porque está muy De mal acuerdo, planteada de las dos partes, de las dos partes. Y esperemos que haya inteligencia política mexicana, norteamericana, y que vea las cosas de otra manera. Y claro, que tenga cierto importancia lo que diga, ¿no? No como lo que aquí decimos, que puede ser verdad, pero no tiene la más mínima importancia para la realidad. Bueno, ese es el tema de los cónsules nuestros. Y lo del Silicon Valley es otro tema más complejo que este para abordarlo, porque se necesita conocimiento duro. Son 3 bancos lo que en realidad tronaron en esta zona de California, que están vinculadas a la industria digital. sí. Entre ellos, el más importante es el Silicon Valley, ¿no? Y este Silicon Valley su crisis es una crisis de éxito. Es decir, recibió tantos depósitos este banco por la acumulación de dinero que esta misma región recibe por su productividad en la industria digital, ¿no? Computadoras, software, etcétera, hardware, todo eso, que estos bancos, sus reservas de capital fueron creciendo, creciendo, pero su demanda de crédito no creció. Llegó un momento que tenía mucho dinero, pero ese dinero no lo podía mover porque nadie se lo pedía prestado. Le faltaba dar crédito. Y los bancos viven no del dinero que tengan, sino de los intereses que cobren. Claro, O sea, los bancos se crean no para lo que recibir dinero, prestan. sino para prestar dinero. Y si un banco de Sí. repente ya no presta, ese banco está en crisis. Y es lo que le pasó. Al darse cuenta los accionistas que tienen un banco retacado de dinero, pero que nadie acudía a pedir prestado, es esto van a tronar. Van a tronar porque no tienen Sí, rendimiento, no tienen rendimiento. así La es. rentabilidad del banco iba a los suelos. Cuando la rentabilidad de un banco va a los suelos, los dueños de las acciones lo que hacen es desprenderse de las acciones. Y es justamente lo que ocurrió. Lo que ocurrió, y ocurrió vertiginosamente, como son las crisis financieras, ¿no? De un día a otro explotan y por no necesitan más tiempo. A diferencia de las crisis industriales, esas que se manifiestan tiempo atrás son ciclos, no son así brutales, sino que ya se están anunciando su precipicio, ¿no? Ya viene, ahí viene, ahí viene, y que no nos detenga es otra cosa, pero Ajá. saben que ya viene, ¿no? Entonces, en esto no, de paz, se cayó, pero según he escuchado y leído por ahí, con mucha superficialidad, son bancos regionales. Quiere decir que sus efectos tienen más un efecto psicológicos que efectos financieros y económicos fuertes. Es decir, sus ondas financieras no van a ir, no son de larga este, horizonte, ¿no? Y por lo tanto, la Reserva Federal, que ya tomó cartas en el asunto, los mismos otros bancos, pues van a tratar de ahogar ese estallido. Y por eso es que pues no ha sucedido realmente un desequilibrios fuertes en el resto de la economía norteamericana y tampoco en lo que es muy susceptible de estos acontecimientos que son los mercados financieros. Eso es lo que diría sobre este tema. ¿Y cuál otro, Velázquez? Bueno, Muy alta la varilla hoy. Lo del porque frente. Lo del frente. Si quieres lo dejamos para otro. sí, sí, de acuerdo. Bueno, pasemos ya a los temas nacionales. Sí, Ya, pues en la agenda ahí sigue estando el plan B. Sería bueno que conversáramos sobre cuántos recursos
cursos en esto contra el famoso Plan B, el significado del retorno de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y las declaraciones que al respecto ha hecho el presidente. ¿Y te parece que luego pasemos, después de hacer algún comentario sobre este tema, a la movilización organizada para el próximo sábado 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, en el Zócalo, convocado por el presidente? Adelante, Carlos Calderón, vamos viendo lo Sí, del INE, el plan sí, B bueno, sí, y efectivamente, retorno de Jacobo. como acabas de mencionar, Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, me parece, su nombramiento en el INE, El secretario digamos, ejecutivo es del el INE, sí. segundo en importancia operativa de ese instituto, o sea, después de Lorenzo Córdoba, que es el director general, el presidente. Fue Sí. automáticamente puesto fuera de la nómina, lo dieron de baja por la por la puesta en marcha de este plan, famoso Plan B, en donde uno transitorio decía que a partir de la publicación de este decreto de ley, automáticamente quien ocupa la actual tendrá que abandonarla, ¿no? Entonces, Sí. inmediatamente, recién se aprueba y ya había presentado su renuncia acatando la disposición de la ley, pero más pronto que tarde, él acudió a los tribunales y presentó dos demandas. Una demanda, me parece una demanda, y la reacción de una jueza fue una suspensión provisional porque consideró que ninguna ley puede ser cobrar vigencia, ser publicada, si está un poco dirigida a cierta persona. Debe ser una ley en general y no tener efectos sobre alguna persona en particular. Este caso se ocurrió y fue precisamente en la persona de Edmundo Jacobo. Y con eso bastó para que para el Consejo de Amparo Provisional, y días después ya en un tribunal colegiado o un tribunal de distrito, le llaman, no sé bien cómo está esta organigrama, esta jerarquía de juicios, de instancias de decisión jurídica, va, Sí. pero en un siguiente de nivel superior, ese amparo fue ya fallado de manera definitiva, lo cual significa que el mundo Jacobo, a partir, ya volvía otra vez, así como lo hicieron a un lado, de esa manera volvió a estar en el lado que había dejado. Y este lunes, o sea, el día de ayer se reincorporó ya a su trabajo original. Hoy en la mañana fue recibido en el Consejo General, hubo muchos aplausos, fue como día de fiesta, y pues adelante, ¿no? Adelante. Todos lo aplaudieron, todos lo felicitaron, excepto uno de los asistentes al Consejo, que no es consejero, sino que es el representante del partido Morena, restante, un personaje que yo no conozco, pero tiene unos... Eurípides. ¿Mande? ¿Cómo se llama? Eurípides. 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 Bueno, no hace honor a su nombre, yo creo. Bueno. Pero sí, no me gusta usar la Sí. palabra, pero la palabra chairo, pero sí es un chairo, pero con mayúsculas. Entonces, no sé qué está haciendo ahí. Yo creo que Morena no encontró a alguien todavía más impreparado, inexperto, pendenciero, rijoso, de los que habla al estilo de su líder, o sea, simplemente para descalificar, para irse a argumentos ad Sí. hominem. Bueno. Se refiere, señores consejeros corruptos, Bueno. los de verdad, partidos corruptos, y o sea, siempre está en ese plan. Y dijo que sí, que ya estaba ahí, pero que era un triunfo pírrico, así lo calificó, pírrico, porque dice va a volver a un lugar que es un cascarón, porque las otras leyes ya habían quitado, eliminado muchas funciones de esa área, de tal suerte que, Sí. de acuerdo a la misma ley todavía vigente del plan B, ese plan B está vigente ahorita, pues no tiene que hacer eso porque eso ya se lo quitaron de sus como atribuciones o funciones de esa área. Vamos a ver qué pasa ahí. Desde luego que no vuelve a la condición original en que estaba, pero él ya físicamente ya está de vuelta ahí. Y física y laboralmente está de vuelta ahí. Ahora, en cuanto a otras reacciones, la más importante sin duda es la del propio López Obrador,
que le dio gusto que dijo que se iba a convertir en un dictadorcillo y que él se sentía orgulloso de tener derrotas como esa. Sí. Eso es lo que diría Velázquez. Oye, Carlos Calderón, Perdón. Porfirito, no, sí, Porfirito creo que le llamó, Porfirito, creo sí. que le llamó el Ah, sí, presidente, Porfirito, ¿no? sí. Sí, Porfirito le dijo. Y bueno, pues es muy lamentable. Luego dice que se siente profundamente orgulloso de que la Corte haya resuelto a favor de él, lo cual demuestra, pues, que por un lado están los de la mafia del poder y por otro están los defensores de la democracia, de los cuales él es una figura cimera, Sí. ¿no? Entonces, creo que el asunto, desafortunadamente, no apunta para ninguna solución racional, digamos así, ¿no? El encono, la beligerancia verbal, la descalificación, pues siguen imperando, pues va a ser muy difícil acercar posiciones. Mira, antes teníamos la esperanza de que a través del diálogo, la negociación y el debate sereno, responsable, maduro de los actores, podrían acercarse posiciones. Ya estamos viendo que eso es prácticamente imposible. Pero yo creo que no nos queda otra más que seguir haciendo un esfuerzo en esa perspectiva, ¿no? Frente a ese discurso excluyente de confrontación y choque, pues se tiene que seguir imponiendo, tratando de que se imponga la razón, el diálogo, el acercamiento de posiciones. Si no, rumbo a una confrontación abierta en la que desafortunadamente nadie va a ganar. Tal vez, como dicen algunos, pues este sea el ambiente, el escenario que quiere construir el presidente López Obrador en la perspectiva de la abierta competencia por el poder que se ya va a librar, si no es que se está librando ya, pero el hecho de que el presidente se mueva a gusto en ese ambiente de choque y confrontación no significa que sea lo mejor para el conjunto de nuestra vida colectiva. Yo creo que un enorme segmento de la sociedad mexicana que está más interesada en que las distintas visiones y concepciones encuentren un espacio de acomodo. Eh, Manteniendo, por supuesto, sus diferencias. No se trata de subsumir las diferencias en una unidad abstracta, sino a partir de esas diferencias ir encontrando los pequeños, tal vez hasta difíciles puntos de acuerdo, pero no nos queda otra más que caminar en esa perspectiva. A lo mejor no somos muchos los que sostenemos este discurso porque eh, las cosas no son como para defender ese punto de vista, pero yo creo que no nos queda otro camino. No sé cómo lo veas tú. Sí me Sí, gustaría que nos yo comentaras creo que algo sobre esto. el escenario sí efectivamente está bastante enrarecido. Hay muchos núcleos, polos de crisis, no es solamente el del INE y Plan B, sino también el INE con respecto a su relevo ahora en marzo de 4 consejeros, en donde ya se encontró que, curiosamente, cuando se conocieron quienes habían resultado de esta auscultación y ese examen y sorteo de eso, los 4 primeros, tanto en hombres como mujeres, son simpatizantes de Morena, de algunos, o parientes incluso. O sea, hay evidentemente una identidad de Morena en esa gente. Hay huella de Morena en la llegada de estos personajes y ya se han hecho denuncias, se han hecho conjeturas. Por ejemplo, la persona, mujer, que salió con más alta calificación es hermana de la secretaria del Trabajo, alcaide, ¿no? Trabajo, Del Trabajo. Y otro, salió en sí, primer lugar por parte de los hombres, fue representante de Morena o algo en alguna ocasión. Entonces, todo eso ya hace sospechar sí, que hubo alguna filtración del examen
para ciertas personas para que salieran adelante. Ya está manchado ese proceso de Sí, ya, renovación. totalmente, Está ya está totalmente manchado. manchado y esa mancha no se quita ni con limón, ¿no? Entonces creo que ya está esa llaga y está puesta la salida y regreso de Edmundo Jacobo. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? En cuanto al INE. Cuando venga la resolución de la Corte en cuanto al plan B, seguramente que no va a pasar limpio ese plan B, o lo realmente le quitan, le cercenan y le amputan todas las reglamentos y no demás cosas que haya por ahí, para que no violen la Constitución y lo van a dejar totalmente con trecho. Entonces, lo mejor, en mi opinión, es que lo suspendan Sí, totalmente y lo revisen en unas fechas más tranquilas, ¿no? Eso sería lo más sano para la República, para la salud política de la República, lo más sano, así es. que quite esas rispideces, esas zonas oscuras que hay ahorita en el ambiente político. El otro tema que está también ahí en esta bruma, sí, en este panorama tan complicado, es Sí, sí, sí. la marcha que van a hacer, Panorama brumoso, en efecto. panorama brumoso, es la marcha que van a hacer ahora en marzo, a propósito de la conmemoración de la El explosión 18, petrolera, sábado 18, sí. donde ya se está viendo pues que van a movilizar gente por vía del dinero. Ya están diciendo, bueno, no van a poner negar que va a ser un acarreo. Ahora lo que van a tratar de legitimar el acarreo diciendo que quienes van a pagar los camiones van a ser los diputados o los mismos acarreados, ¿no? Entonces, curiosamente me tocó escuchar un telefonazo en una clínica que estuve días pasados, donde alguien de los asistentes le está Te invitando a un amigo. invitaron. Sí, no, estoy invitando a un compadre de la ida a la concentración. Y no te preocupes, voy a llevar a tu esposa. Si quieres, le dijo, llévala, y ahí después vamos por ahí. Dice, entonces yo estaba muy cerca, escuchando sin querer, circunstancialmente. Si no te Ah, preocupes, vamos a ir en camión y lleva a tu mujer. Creo que ella no quiere ir, pues convéncela de que vaya, etcétera, ¿no? Estaban como si fueran a un paseo, vaya, como si fueran un paseo, así lo estaban tratando, ¿no? No me enteré ni quién le invitaba, ni sé de nada, pero sí me enteré que iban para allá, porque de eso sí quedó muy claro. Entonces, todo esto van a ándale, movilizar mira otra nada vez más. una cantidad interesante de gente llevada con esos mecanismos, y lo cual, pues las fotografías van a tener por un lado una mancha fuerte ahí en el Zócalo, pero también otra mancha urbana por el lugar de las calles de la Ciudad de México forradas, llenas de autobuses, ¿no? Y eso ya la va a dejar también sin lustre alguno, sin ninguna realmente legitimidad. Y otro asunto, dentro de estas, digamos, puntos que llaman la atención. El día 25 de marzo, pues claro, de este mes, se va a reunir el Frente Cívico Sábado, Nacional domingo, el en un consejo, lunes. No. sí, 25 de marzo. Ah, ok. Yo creo que debe ser un sábado, me imagino, Sábado supongo, 18, sábado 25. algún Sábado día de eso, ¿verdad? 25. Sábado 25. Se Sí, va a sábado reunir 25. en una Consejo General, invitado a todo el mundo que quiera asistir, El frente el Frente, cívico. sí, sí, el Frente Cívico Nacional, para discutir, sí, Ujú. lo que sigue hacia adelante. Y entre los temas que van a discutir está uno que me pareció muy importante, que es ver de qué manera se definen los mecanismos, las estrategias para encontrar el candidato único, tanto de la alianza de partidos, PRI, PAN, PRD, este, PRI, PAN, PRD y PAN, ¿no? Como del Frente Nacional Cívico y otras organizaciones de la sociedad civil que te andan ahí, que son estas organizaciones que El han organizado colectivo, y sí. el colectivo, etcétera, que han estado como promoventes y organizadores de estas marchas exitosas que han habido el 13 de noviembre y el Ujú. 25 y el 26 de febrero. Entonces, creo que ese es otro momento, digamos, importante que hay que seguirle la ruta. Está la propia marcha que van a hacer del homenaje que le van a hacer a López Obrador de nuevo,
está lo del frente, que van a hacer esto, está la candidatura ya abierta de Hoyos, que es una candidatura de, digamos, del espectro de la derecha, ¿no? Y que todo está lo de la Corte, que seguramente en ese momento está tratando el tema del Plan B, y este mes es un mes muy lleno de puntos que llaman la atención y que completan el escenario político, que decía yo, no es así muy claridoso, ¿no? O sea, hay tantas Sí. factores envueltos ahí, interrelacionados unos con otros, que no es tan fácil cubrirlos todos. Eso es verdad. Sí, justamente cuando yo te decía de la necesidad de impedir que escale la crispación, me refería eh, a que candidaturas, eventuales candidaturas como la de Candidatura. Gustavo de Sí. Hoyos, poco contribuirían a la distensión del ambiente, Pues por lo ¿no? que está diciendo, lo Y eso, tensaría a más. mí ya de entrada pues, me pareció un discurso negativo, un discurso eso ni siquiera de suma cero, sino de suma negativa, porque se instala en la misma lógica de guerra de los de la tienda de enfrente, porque no hay punto de acuerdo, no hay ninguna posibilidad de una discusión sensata y racional así, pues. Entonces, ojalá y el Frente Cívico y las demás organizaciones agrupadas en diferentes formaciones de la sociedad civil, pues tuviera esa sensibilidad para lograr, si no imponer, cuando menos empujar la eventualidad de una candidatura menos beligerante. Yo creo que mucha gente está por una candidatura que no exprese la beligerancia en la que hemos vivido en estos años y de la cual pues parece que ya está muy harta una parte muy importante de la sociedad mexicana, ese discurso de exclusión y marginación, de desprecio, basado en calificativos, lleno de prejuicios, no contribuye a definir un horizonte más o menos brumoso, como tú decías ahorita, del futuro mexicano. Yo creo que en la medida en que, y ya hay candidatos, hay figuras que sin ser las grandes figuras en este momento, pueden crecer y animar una movilización colectiva en la que ellos o uno o dos representantes encarnen esa voluntad mayoritaria que yo advierto en amplios sectores de la sociedad mexicana, no sé. Sí, fíjate que está pensando en Yo soy estos. muy pesimista. Sí. Sí, adelante. Se corta un poco Sí. el habla. Sí, Fíjate que se está cortando. escuchándote, Vamos a tener que cortar ahorita el programa, Carlos Calderón, porque sí está muy inestable el internet. Pero adelante. ya va terminando de todas maneras. Pensaba yo en dos perfiles que quizá puedan cumplir este perfil que tú prefiguras, que es el que no tenga Ajá. esas visiones sectarias y del todo y nada, que no sería más que ir de un extremo a otro y que no, los Sí. extremos ya nos hemos dado cuenta que nos sirven para, no sé, para la política realmente no sirven, menos para una política así se presume de que será Ajá. democrática. Entonces yo veo por el lado del PAN a un Santiago Krill, cuyo discurso siempre ha sido discursos de equilibrio, de conciliación, de diálogo, de temperamento, etcétera. Y no es porque ese perfil sea el que ahorita más propio para una circunstancia del frente, del campo opositor. Siempre lo ha sido así. Y veo un perfil que no le conocía este rostro electoral, pero que lo están promoviendo, que es el de Miguel Ángel Gurría, aquel famoso ángel de la dependencia, ¿no? Ángel Gurría, que El fue ángel de la dependencia. el ángel de la dependencia, que fue, pues, muchos años estuvo al frente de la organización de la OSD, vaya, ¿no? Que es La OCDE. la OCDE, que es un organismo mundial muy importante, relevante a nivel global. Entonces, ese perfil también me Sí. parece que sería un perfil que cubre estas necesidades de los puntos, de las áreas grises, de los puntos intermedios, de los equilibrios. Y por el lado del PRD, pues francamente me parece que el PRD no tiene
no está interesado en llevar adelante una carta que considere interesante o importante, sino que el PRD está, a pesar de que es un partido que está en la escala de abajo en cuanto a presencia, ¿no? Y en cuanto a fuerza política, está cumpliendo un papel de equilibrio muy interesante, ¿no? Esas piececitas que son pequeñas, pero juegan un papel determinante, ¿no? Entonces, ese está haciendo el papel del PRD, porque es el está aportando mesura, está aportando una experiencia que tiene una Así es, experiencia creo, gracias a sí, que ha venido por sus propios errores y que se da cuenta que más adelante está ya el fin. Entonces dice, no, ahí sí no hay que... Entonces, esa prudencia es la que puede servir mucho en este momento. Una voz prudente, concierto que es un poco sí, de desafinado, acuerdo. me parece que sí cobra importancia porque no abundan y esto sería interesante. Y también en los medios, las opiniones que son no opositoras, pero sí críticas del actual gobierno, pues también son opiniones que tienden hacia eh, eh, horizonte que tú ves necesario, es el horizonte de la mesura, ¿no? Entonces, esperemos que el frente, que también se ha mostrado, el Frente Cívico Nacional, que ha mostrado, que sería un poco la espina dorsal de estas organizaciones, de la sociedad civil ahorita, ¿no? Sociedad civil organizada, ahora sí. Entonces, ha mostrado también ser Sí, un criterio de equilibrios y convoca a Sutano, Megano, Perengano, X, Y y Z, todos bajo unos criterios comunes que se comparten, como es la soberanía, como es la libertad, como es la democracia, como es una serie de cosas, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Y eso también ha convocado. Ujú. Me parece que este tipo de valores son los que de alguna manera van a estar envolviendo estas discusiones y estas experiencias que son para la mayoría, si no es que para todos, son novedosas en cuanto a nuestra propia historia política nacional reciente. Velázquez. Sí. Muy bien. Mira, yo con relación a esto que comenta, yo lo que sí veo en el horizonte mexicano es una venezolanización, ¿no? Pero no la venezolanización de la que se habla de que aquí va a ser el desgarriate total, no con el país, que el país se nos va a venir abajo, sino No. con las oposiciones, ¿no? Ah, Aquí lo que pasó en Venezuela es que la oposición jamás pudo encontrar un punto de acuerdo, fraccionada, atomizada, balcanizada la oposición. Eso fue lo que le impidió presentar un frente común contra la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Después de tener el control de la Asamblea Nacional, sin elecciones, sin elecciones fueron perdiendo influencia, fueron perdiendo presencia y de pronto la Asamblea Nacional estaba controlada por los adversarios, es decir, por la gente de Maduro, por la gente de Diosdado Cabello, por la gente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el partido gobernante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la llamada mesa democrática, donde estaban Humberto Capriles, Leopoldo López, Guaidó, fue incapaz de encontrar una estrategia y compartir una política en un horizonte de mantener y controlar su fuerza en la Asamblea para establecer un sólido contrapeso frente al gobierno de Maduro. Se fueron perdiendo, se fueron difuminando, se fueron desvaneciendo al tiempo que el poder recuperaba espacios, se apoderó de la Asamblea Nacional, hubo elecciones, se esfumaron los adversarios de Maduro y su pandilla. Y eso puede pasar acá entre nosotros, ¿eh? Yo soy bastante pesimista respecto de la posibilidad de que nuestras oposiciones, incluso con la presencia entusiasta, activa, firme y decidida de la sociedad civil, encuentre el espacio para lanzar una candidatura aceptada por todos. Todos quieren ser candidatos, hasta los que no, hasta Noroña quiere ser candidato, pero por la tienda de enfrente, a la mejor, ¿no? Pero
Entonces es un recuento rápido ahorita, pero mira, en el PRD está, quieren ser candidatos Mancera, quiere ser Mancera, candidato también Silvano se me olvidó Aureoles, ¿no? mencionarlo. En el PAN quiere ser candidato, No, se me en olvidó el PAN quiere mencionar ser Mancera. candidato ajá, a Santiago Krill, Santiago Cris, la sí. sí, Telles, ¿no? Lili Dolores Telles, Telles, ¿cómo se llama? Lili No, Telles, Lili Lili Telles. Telles, ¿no? Son, Sí. pero también quiere ser candidato, a lo mejor el Marcos quiere ser candidato, el chavo este que fue candidato a la presidencia, me olvida el nombre. El que está en el extranjero ahorita, Anaya. Anaya, Riquín, el Riquín, como Ricky le Ricón. decía López Obrador, ¿no? Entonces, y así te vas al PRI y encuentras 3, 4 figuras que quieren ser candidatos. Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Así es. ¿quién más? El Enrique de la Madrid, ¿no? Entonces, encontrar un punto donde todo el mundo esté de acuerdo está bastante difícil. Yo soy pesimista respecto a esa posibilidad y por eso yo he comentado, en el 24, lo más probable es que repitan el poder Morena y en todo caso, la oposición le quedará hacerse fuerte en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿no? Si logran hacerse fuertes en la Cámara de Diputados y recoger una cantidad importante de triunfos en los 300 distritos en disputa y llevarse una buena cantidad de plurinominales, pueden ser un muy importante contrapeso para impedir excesos y arbitrariedades del poder. Yo hasta ahí lo veo en este momento. Claro que de repente puede surgir un figurón capaz de concitar las más amplias adhesiones de los adversarios del morenismo, pero yo eso lo veo cada vez más difícil. Yo sí soy bastante pesimista, debo reconocerlo. No sé, yo sé que tú Bueno, eres sí, más, sí. no eres tan pesimista como yo. No soy tan pesimista, pero tampoco me voy de bruces, ¿no? En cuanto una cosa es lo que quisiera, otra cosa es la realidad. Este, eh, yo creo que no es ni para ninguno de estos tres partidos, ni para el frente, ni para el campo opositor, no es el tiempo del carisma, me parece. No es el tiempo del carisma. No se está buscando Una figura. alguien que nos salve. No se está buscando alguien que salve al país. No se está buscando Sí. un figurón, un Benito Juárez. No, no se está buscando un Venustiano Carranza, un Calles. No se está buscando un Vasconcelos, una cosa de esas, ¿no? Un Lázaro Cárdenas. No, se está Sí. buscando por primera vez veo que es el sector urbano, el sector medio, la gente instruida, la gente civilizada, la gente culta, ¿no? La gente del trabajo está buscando un país, todos, quien encabece lo que necesariamente alguien tiene que encabezar. Pero no porque ese movimiento lo haya traído una persona. ¿Quién trajo a Morena? Obrador. Desde su principio hasta el precipicio a donde van a llegar, ¿no? Ellos lo subió y con ellos se van a descalabrar. Y con él se va a descalabrar. En esta ocasión no hay ningún liderazgo sobresaliente en este ámbito. Hoy no. Se dieron cuenta los partidos que habían quedado desguanzados, se dio cuenta la sociedad civil que había quedado completamente al garete. Todo el mundo se dio cuenta que no fueron quienes fueron policías en el 2018, que era tiempo de que ellos mismos se encargaran de sus vidas, que ellos mismos se encargaran de sus destinos. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo cuando digo que estamos viviendo una experiencia nueva, a eso me refiero. Si la sociedad civil llena las calles de la Ciudad de México y de varios lugares en el país, es porque esa sociedad se dio cuenta que tiene que ser ella y es ella la que puede sacar adelante este problema, resolver este problema y no dejar que México se caiga junto con el bandolero que nos está
gobernando, ¿no? Y eso es muy nuevo, Velázquez. No hay antecedente alguno en México que yo sepa. Puede que lo haya, pero lo ignoro, vaya, no. Soy un erudito de historia, ¿no? Entonces creo que aquí y tenemos que ver que estamos inventando cómo hacer las cosas. O sea, y hay experiencias nuevas, todo lo que estoy ocurriendo es muy nuevo, muy nuevo. Los mismos promotores de estos movimientos dicen, con nosotros no van a poder. Y los partidos lo saben muy bien, ¿eh? Estoy convencido que los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD, el PRD creo que sí lo sabe, lo dije muy al principio. Estoy convencido que saben muy bien que sin la sociedad civil no son nada, que hasta el registro pueden perder. Todos, ¿no? O quedarse en los números Puede mínimos ser. para subsistir. Entonces, si quieren que no solamente subsistir, sino volver a gobernar, porque serán los partidos los que harán gobierno finalmente, ¿sí? Serán, si quieren, tendrán que hacerlo junto con la sociedad civil, pero no para encabezarla, no, 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 es decir, va a seguir sin esos liderazgos políticos. Pero, ¿por qué son necesarios? Por la ley, simplemente por la ley. La ley obliga a la sociedad civil, hasta aquí llegaron solos, de aquí para adelante tendrán que ser acompañados. Esa es la lección que los partidos deben de aprender y que la sociedad civil, tan joven que es, también deberá de darse cuenta pronto. La ¿Verdad? No, sociedad no, civil pero y eso no partidos está son de una eso no fuerza. está en el ADN de ¿No los está? partidos. Ah. Pero bueno, ese es un tema sobre el que vamos a seguir conversando, Carlos Calderón. Se Ándale nos está pues. agotando el tiempo. Solamente una opinión. Sí, Yo tengo la impresión de que, cambiando sí, de tema, tengo la impresión de que el conflicto de la UAS con poderes institucionales ha bajado de intensidad. sí. No sé qué ha pasado en los últimos, no sé, 24, 48 horas, pero me da la impresión de que los actores han decidido bajarle varios decibeles al ruido. No sé cómo lo veas, tú que estás más Bueno, cercano del al tema. yo también te confieso que no sé mucho más de lo que sabía, pero tengo unas percepciones Ajá. de que tanto, sobre todo Rocha, sobre todo Rubén Rocha y el líder del Congreso, le dieron tantos decibeles a su posición, fueron tan impactantes sus declaraciones, sobre todo las del gobernador, que va a ser difícil que diga, pues vamos a esperar, fíjense que siempre no, que con esto, hoy por ejemplo leía en una versión digital de Noroeste, una nota en donde ya se van con números de la correlación que existe entre el padrón del PAS y su correlato con el Consejo Universitario, por ejemplo. Sí, sí, sí. Cosas ya son datos que muestran que ese vínculo del que tanto se acusa no es es una No, es un denuncia. invento, pues. Son datos que se pueden comprobar, son Sí, sí, datos duros. son Entonces, muy... todas esas denuncias que se han hecho de que en la universidad nace y se crea un partido y ahí se hospeda realmente, está muy comprobado. Creo que el asunto hay que echarle tierra, me parece que ya no van a poder enterrar a sus muertos, no los No van hay a poder. vuelta atrás, pues. No No hay parece haber vuelta vuelta atrás. atrás. Lo veo que en esta ocasión sí se Sí, hizo bueno. alcanzó tanto ruido este asunto, ¿no? Tantas voces participaron que incluso ahora mismo leía también, o algo quizá pudo haber sido el viernes cuando lo declararon el sábado, el secretario general del gobierno decía que los amparos que le dieron a la universidad, esos amparos no tienen un carácter general contra el plan B, perdón, contra la Ley General de Educación,
Sí. sino que como los interpusieron particulares, solamente les compete a los intereses de los particulares, protege a los particulares, les da esa, pues, a ellos dos, porque ellos son los que se ampararon, pero la Ley General de Educación no quedó invalidada, Dos. no quedó, ¿mande? Sí, a ellos dos los protege, pero la Dos. Ley sí, dos, pero la Ley General no quedó invalidada, y por lo tanto, seguirá la discusión de las iniciativas de ley que hay en el Congreso. ¿Sí? Seguirá la discusión. De estas discusiones se harán a un lado, por el momento, las de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Universidad Autónoma Indígena, y se ventilará únicamente en el legislativo la de que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta ahí se queda el tema, pero mi Sí. percepción es que se empujó bastante fuerte este asunto y ya como que se desprendió, se les fue de la, como se dice luego, se les fue de las manos. Y si alguien intenta, sobre todo sería Rubén Rocha, si alguien intenta detenerlo, se va a beber muy mal. Y a Rocha creo que no le conviene dar en este tema, en este punto en particular, un paro, porque ya Sí. empieza a sufrir críticas en otros campos de su gobierno, no de sus oficinas de gobierno, sino de las responsabilidades de gobierno. Y a este sumaría Ah, uno más, a los que ya están en curso desde otros ámbitos de la vida política sí. de la entidad. Entonces, creo que sí, no pudiera, en todo caso, esa sería una derrota política para Rubén Rocha y para Feliciano Castro, sin duda alguna. Para ellos dos únicamente, para ellos dos y para Bueno, los pues demás, pero las importantes serían esas y tendrían que valorar si están dispuestos a correrlas. Eso es lo sí. que digo. Por un lado Bueno, de la universidad no muy te bien. puedes... Sobre este tema, pues vamos a seguir. Muy bien. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Quedan muchos temas ahí de los locales. Pues el amparo que está esgrimiendo ahora el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, Ah, sí. que al recibir el amparo de la justicia, pues está pidiendo que le devuelvan la silla de la presidencia municipal. Vamos a ver en qué para también eso, porque Otro pues, asunto, son otro asuntos tema. Sí, enredosos y complicados desde el punto de exactamente. vista jurídico y ya no se diga desde el punto de vista político, Político. porque ahí es también una abierta disputa por el poder. Pero bueno, este tema a lo mejor para el próximo jueves tenemos más elementos de juicio y habría que hacer algún comentario. Nos vamos por lo Nos pronto, vamos, Carlos Velázquez. Castellón. No llegó nuestro compañero amigo Arturo López Flores, pero vamos a ver qué ha Ok, pasado ahí. muy Nos bien. vemos el próximo jueves y nos Ah, despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.